Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre accidente de trabajo, todo lo que debes saber. Empecemos. Para dar inicio, voy a nombrar los antecedentes normativos en torno al concepto de accidente de trabajo en Colombia. La primera norma fue la Ley 57 de 1915, que nos daba la primera definición donde accidente de trabajo era todo suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa u ocasión del trabajo y que produce en el organismo de quien lo ejecuta una lesión o perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obrero. Más adelante, en el Código Sustantivo del Trabajo, se establece que el caso fortuito o de fuerza mayor solo queda vigente como causal para no considerar un accidente de trabajo aquel que se causa deliberadamente o por culpa grave de la víctima. Y posteriormente, el decreto 3170 de 1994 extendió el concepto y trata de revivir la fuerza mayor y el caso fortuito. Luego el decreto 1295 de 1994 nos da la misma definición que el Código Sustantivo de Trabajo, pero ampliada y actualizada, donde se elimina y deroga el imprevisto y la culpa del trabajador. Este decreto fue demandado por inconstitucionalidad por la sentencia C-452 del 12 de junio del 2002. Y finalmente está el concepto dado por la Ley 1562 del 2012, el cual sigue vigente hasta ahora. Entonces, la Ley 1562 del 11 de julio del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales, en su artículo 3, nos da la definición de accidente de trabajo, la cual voy a explicar minuciosamente a continuación. Y el primer párrafo de la definición dice que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. En relación al suceso repentino, es el acontecimiento cierto y real que se presenta de pronto, de manera instantánea y no prevista, que obra durante un periodo breve sobre el organismo del trabajador, aunque las consecuencias se manifiesten posteriormente. Constituye una descripción del origen del accidente de trabajo que es momentáneo e inmediato, para diferenciarlo de la enfermedad profesional que es generalmente lenta y progresiva. Cuando se dice que es por causa del trabajo, es cuando el trabajador se encuentra realizando sus labores propias, habituales u ordinarias que se le han encomendado en el puesto o centro de trabajo y en el ejercicio o desarrollo de su labor se accidenta, existiendo una relación directa con el trabajo. Por ejemplo, una enfermera que debe canalizar al paciente se pincha el dedo durante el procedimiento. Ahora, el accidente sobreviene por ocasión del trabajo cuando no se está desempeñando el oficio establecido en el contrato de trabajo o el acordado por las partes, y en la nueva función o actividad se causa el accidente. Ejemplo, el obrero va hacia el almacén para que le entreguen una herramienta de trabajo y de camino cae por una zanja. De la tercera parte de este párrafo podemos deducir que el accidente debe producir una consecuencia o lesión en la integridad del trabajador, existiendo una pérdida de la capacidad laboral o una perturbación funcional, o de lo contrario, si no se produce ni siquiera una incapacidad temporal o un efecto negativo en la salud del trabajador, no existe el accidente de trabajo. En cuanto a la lesión orgánica, hace referencia a la alteración de un órgano que entraña no solo una modificación morfológica, sino también funcional. Estas lesiones pueden ser muy diferentes tanto por la alteración que producen como por los agentes que la provocan. En relación con la perturbación funcional, esta puede ser transitoria, como en el caso de las atrofias musculares o la rigidez articular que se den con fisioterapia, o puede ser perturbación funcional permanente. En cuanto a la perturbación psiquiátrica, es una respuesta psíquica intensa y desadaptativa determinada por la naturaleza de la agresión en interacción con la susceptibilidad emocional y los mecanismos adaptativos del individuo. Y en cuanto a la invalidez, recordemos que es la pérdida del 50% o más de la capacidad laboral del trabajador.
Siguiendo con la definición, el segundo párrafo nos dice que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Aquí hay que tener presente lo siguiente. Debe existir un hecho básico y primordial que es la contribución, el aporte, el beneficio y la relación directa o indirecta con el objeto social de la empresa. Por ejemplo, un trabajador que es enviado al banco para realizar una consignación sin ser el mensajero de la empresa, incluso cuando no esté ya en su jornada laboral. Tercer párrafo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Así que si el trabajador se accidenta camino a casa o del trabajo a la casa movilizándose en servicio público, propio o particular, no es considerado accidente de trabajo. El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo o del trabajo a la casa no hace parte de la jornada laboral y cualquier evento en este espacio de tiempo no será considerado accidente de trabajo. Cuarto párrafo. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Es así, aun en los casos en que el accidente se produzca fuera de las instalaciones de la empresa o por fuera de la jornada de trabajo, pues el determinante aquí es el que esté desarrollando una actividad sindical. Último párrafo de la definición. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúa por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trata de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Igual que en el caso sindical, será AT incluso si ocurre fuera de las instalaciones de la empresa o por fuera de la jornada laboral, que es lo usual en este tipo de actividades. Comprendida la definición, sigamos con el reporte del accidente de trabajo, que de acuerdo al decreto 1295 de 1994, en el artículo 62, dice que todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el respectivo empleador a la ARL y a la EPS en forma simultánea dentro de los 2 días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Ojo, el día del accidente no se tiene en cuenta, sino a partir del primer día hábil siguiente a la fecha en que ocurre el AT. Cada aseguradora de riesgos laborales debe poner a disposición del asegurado o empleador un formulario para el reporte del accidente de trabajo y con base en la resolución 156 del 2005 se estableció adoptar el formato único de informe de accidente de trabajo conocido como FURAT. En lo referido a la investigación de los accidentes de trabajo, se encuentra reglamentado por la Resolución 1401 del 2007, que en su artículo 4 sobre obligaciones de los aportantes nos indica que hay que investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador. También enuncia que hay que adoptar una metodología y un formato para investigar dichos incidentes y accidentes. Por otra parte, la resolución 1401 también nos da el concepto de incidente de trabajo, definiéndolo como todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Esto quiere decir que mientras en el accidente de trabajo se produce una lesión en el trabajador, en el incidente es el casi que me pego, casi que me corto, casi que me caigo. Este tipo de hechos revisten importancia porque pudieron causar un accidente real, lo que significa que hay situaciones que pueden causar el accidente si no se atienden, si no se toman las medidas correctivas o preventivas a solventar la causa de ese incidente. A continuación, algunos ejemplos. El señor Juan se sube a una silla para organizar el archivo.
Una rueda de la silla se suelta, así que durante un momento se tambalea hasta que logra saltar al piso. Aunque el trabajador no se cayó ni presentó ningún tipo de lesión, el incidente estuvo presente. Otro día, el mismo señor, arreglando un material cerca del stand, siente que su camisa queda enganchada y al tirarla para soltarse, ésta se rasga aunque no le produjo ningún corte. Y más adelante, al finalizar la organización del material de bodega, una caja muy pesada cae al suelo a unos pocos centímetros del trabajador, ya que éste alcanzó a esquivarla. Como vemos, en los tres casos hubo actos inseguros cometidos por parte del trabajador, así como condiciones en los materiales e instalaciones que generaron los incidentes, los cuales deben ser tenidos en cuenta para generar acciones de mejora y prevenir futuros accidentes. Ahora vamos a despejar las dudas más frecuentes que se generan en cuanto a accidentes de trabajo. Primero, ¿qué sucede si no se reporta oportunamente un accidente de trabajo? Y aquí tenemos que en el decreto 1295 del 94, en el artículo 91, se dice que la no presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o enfermedad profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás obligaciones establecidas, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo podrá imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales. Acerca del reporte extemporáneo, la ARL no deja de reconocer las prestaciones económicas derivadas del accidente ni deja de responder por él, pero por dicha extemporaneidad del reporte puede dificultar el proceso de demostrar que se trató de un accidente laboral o demostrar que la empresa había cumplido con los requerimientos de seguridad exigidos por la ARL. Cuando el reporte se hace extemporáneo, es preciso enviar a la ARL una carta con las debidas justificaciones del por qué no se hizo el reporte oportuno del accidente. ¿Los incidentes en el trabajo deben ser reportados a la ARL? No. Si un incidente ocurre, se debe reportar al nivel de la organización para después analizarlo e implementar medidas que eviten que vuelva a suceder o que por lo menos lo hagan menos probable. ¿Puede considerarse accidente de trabajo el acaecido fuera del horario de trabajo? Sí. Recordemos que en la definición de accidente de trabajo también se considera aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Así que el accidente de trabajo, como su nombre lo indica, tiene su origen en el desarrollo de las actividades relacionadas con la actividad para la que fue contratado el empleado. Y poco importa si esas actividades se estaban desarrollando fuera de su horario habitual. Recordemos que el trabajador está obligado a cumplir órdenes de su empleador y si éste le exige elaborar horas extras o incluso más allá de lo permitido por la ley, aunque esto no sea legal, si el trabajador las lleva a cabo durante el desarrollo de estas actividades, está cubierto por el sistema de riesgos laborales. ¿Un accidente de tránsito puede ser también un accidente de trabajo? Sí. Un accidente se califica como laboral cuando ocurre mientras el trabajador desarrolla una actividad laboral para el empleador que lo tiene contratado. El accidente no necesariamente tiene que ocurrir en las instalaciones de la empresa, sino que puede suceder en la vía pública mientras el trabajador desarrolla una actividad que el empleador le ha ordenado o que hace parte de sus funciones. Por lo anterior, es necesario que el empleador tenga un control de las funciones y actividades del trabajador para que pueda probar la conexidad de un accidente de tránsito con una actividad laboral cuando exista. Una vez suceda el accidente de tránsito, si el trabajador se encontraba cumpliendo alguna actividad laboral, el empleador debe reportar de inmediato el accidente a la ARL para lo pertinente. ¿De quién es la responsabilidad en caso de un accidente de trabajo? Y aquí voy a especificar los 4 tipos de responsabilidades. Primera, accidente de trabajo en ocasión al riesgo. Como lo dice el mismo concepto de accidente de trabajo, hay accidentes que son en ocasión de la labor. Por tanto, que toda actividad laboral presenta un riesgo inherente, es decir, el accidente puede ocurrir por circunstancias propias de la actividad y ajenas al trabajador o al empleador. Este tipo de riesgo laboral lo paga la ARL, pues su papel es precisamente asegurar los riesgos propios de la actividad laboral,
que ocurren por la propia naturaleza del trabajo desarrollado por el empleado. Segundo, por culpa del empleador, cuando éste no ha tomado las medidas preventivas necesarias o no ha mitigado y corregido las situaciones de riesgo, una acción u omisión del empleador puede llevar a que ocurra un accidente y la causa será la imputada al empleador que deriva en una responsabilidad civil. En este caso, el trabajador puede exigir al empleador el pago de una indemnización por los perjuicios causados y para ello debe probar que el empleador fue culpable en el desenlace de la situación o accidente. Tercero, por culpa del trabajador, ya sea porque éste hace caso omiso de los procedimientos indicados, no utiliza los elementos de seguridad suministrados, realiza una actividad que no le corresponde o porque actúa temerariamente sin consideración de los riesgos a los que se expone. En tal caso, no se genera una responsabilidad civil para el empleador, de manera que el trabajador no puede pretender que el empleador lo indemnice. Y en cuarto lugar tenemos la responsabilidad compartida. ¿Y cuándo un trabajador puede ser indemnizado por un accidente de trabajo? De acuerdo con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional. En este caso estará obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Por lo tanto, adicional a lo que pague la ARL al trabajador accidentado, como puede ser la pensión de invalidez, el trabajador puede reclamar al empleador una indemnización si el empleador ha tenido culpa en el accidente. Esta indemnización es independiente de la objetiva y equivaldrá a lo que se pueda probar en el juicio. En relación a esto también está el pronunciamiento de la sentencia 1613 del 2020 que dice: de cara a los riesgos laborales, existen dos clases de responsabilidad claramente diferenciables. La de naturaleza objetiva, por la simple exposición a los riesgos que comporta la actividad, que se encuentra a cargo de la Seguridad Social Integral y corresponde a un sistema tarifado, conforme al cual, ante la ocurrencia de alguno de los siniestros que ampara, procede el otorgamiento de las prestaciones asistenciales y económicas. Otra, de origen subjetivo, derivada de la culpa del empleador, no subrogada al sistema de seguridad social y según las voces del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, en caso de culpa compartida, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización y aquí tenemos el pronunciamiento de la sentencia 2335 del 2020 que dice: no se presentará la responsabilidad del empleador de que trata el señalado artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo cuando el accidente de trabajo haya ocurrido por culpa atribuible exclusivamente al trabajador, pero no cuando en tal insuceso concurra la culpa de los dos sujetos de la relación de trabajo. De lo anterior se concluye que si el empleador tuvo culpa, al menos en parte, el empleador debe pagar la indemnización respectiva, es decir, que la culpa del trabajador no excusa la culpa del empleador, y tampoco el empleador puede exigir que se le disminuya la indemnización debido a que el trabajador tuvo parte de la culpa. Y aunque el trabajador haya tenido parte de culpa en la ocurrencia del accidente, el empleador no puede por ello pedir que le aminoren el monto de la indemnización. Por consiguiente, el monto de la indemnización que se imponga al empleador será la misma si ha tenido culpa exclusiva o compartida en el accidente de trabajo. Así pues, ¿quién debe comprobar la culpa del empleador? Y aquí nos basamos en la sentencia 1378 del 2020 que dice: al demandante no solo le corresponde demostrar el infortunio laboral, sino que debe igualmente probar que en el accidente medió la culpa del empleador, así como el nexo causal entre ésta y el daño ocasionado. Razonamiento jurídico que no se advierte equivocado, pues en verdad al trabajador le corresponde acreditar estos elementos para la configuración de la responsabilidad subjetiva del empleador en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de esta corporación. Es claro que la carga de la prueba corresponde al trabajador y no al empleador, aunque por supuesto el empleador en el proceso judicial
debe desplegar los alegatos de acervos probatorios pertinentes a fin de demostrar que el accidente no fue su responsabilidad como lo alega el trabajador, aunque la carga de la prueba recaiga en su contraparte. Recuerda, la mayoría de los accidentes pueden ser evitados si se asumen los incidentes como las alertas que nos permiten controlar los riesgos con antelación. Y no olvides implementar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar los accidentes laborales, así como poner en marcha medidas de vigilancia y control para que el trabajador las cumpla. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.